¿te has enterado ya de lo que ocurrió esta mañana? Un joven mandatario africano se presentó ante la comunidad internacional, sostuvo la mirada de Trump sin parpadear y pronunció en voz alta aquello que el mundo ha callado durante demasiado tiempo. No fue un rumor. Tampoco una filtración. Fue un hecho contundente que estremeció las bases de la política internacional. Pocos se atreven a algo así, pero Ibrahim Traoré lo hizo. Presidente de Burkina Faso, con poco más de 30 años, enfundado en su uniforme de campaña, sereno en medio de una multitud vestida de trajes de lujo. Un líder proveniente de una nación casi ignorada por los grandes medios, pero hoy, todas las miradas estaban sobre él. Ocurrió durante la Cumbre Global de Liderazgo en Ginebra. Un evento que reúne a las figuras más influyentes del planeta. Jefes de Estado, primeros ministros, magnates y visionarios tecnológicos compartiendo asiento bajo lámparas de cristal cuyo precio supera el presupuesto de aldeas enteras. El propósito declarado era discutir paz, desarrollo y el destino colectivo de la humanidad. Pero nadie anticipó que algo genuino iba a ocurrir. Traoré no asistió para hacer relaciones públicas. Su presencia tenía un propósito, detener el tiempo con su sola voz. Quédate atento, porque lo que estás a punto de conocer puede quedar grabado en los libros de historia. Apenas comenzado el evento, las luces bajaron y el primer orador tomó el estrado. Era Trump, conocido mundialmente por su estilo directo, comentarios polémicos y opiniones sin filtros. Ataviado con su traje característico y su expresión confiada, escaneó con la vista el imponente auditorio, dejó pasar unos segundos y lanzó una declaración que hizo vibrar el ambiente más allá de esas paredes. Cuando uno mira hacia África, comentó con tono despreocupado, lo único que ve es caos y desorden. Nadie sabe quién tiene el control. Es un desastre absoluto. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos diplomáticos cambiaron de postura, sin saber si reír, rechazar o fingir indiferencia. Otros asintieron, tal vez por costumbre o miedo a destacar. Las cámaras titilaron, las miradas se cruzaron, y de pronto, el mármol del suelo y los destellos dorados del techo parecían más fríos, más pesados. En uno de los extremos del salón, Ibrahim Traoré permaneció inmóvil. No rió. No buscó cómplices con la mirada. No mostró reacción alguna. Con una calma profunda, se puso de pie como si supiera que ese instante le pertenecía. El sonido de sus botas sobre el suelo pulido pareció ensordecedor. En ese silencio tan espeso, algunas cabezas se giraron, y luego más. Los agentes de seguridad se pusieron en alerta. Los periodistas levantaron sus bolígrafos. Gradualmente, todos comenzaron a seguir sus pasos, lentos pero decididos. No se apresuraba ni dudaba. Cada pisada tenía un propósito. Cada movimiento decía más que 1000 discursos. Al llegar al frente, se detuvo justo antes de subir a la tarima. No tocó el micrófono. No se acomodó la ropa. Solo alzó la vista, miró directamente a Trump y declaró, con el debido respeto, señor Trump, usted no tiene idea de lo que África representa realmente. La sala entera se paralizó. El silencio fue tan denso que se podía oír cómo se contenía la respiración. Cabezas giraron de golpe. Algunos soltaron un jadeo leve. Varios buscaron sus celulares al instante. Las luces de grabación se encendieron en los puestos de prensa. Traoré no levantaba la voz. No había rabia en su tono. Pero esas pocas palabras rompieron una quietud que llevaba décadas intacta. Su figura, con el uniforme destacando entre los trajes oscuros y smoking, se erguía con una firmeza imperturbable. La insignia de Burkina Faso en su pecho brillaba bajo los reflectores. Su porte era recto, sólido, como si llevara sobre sí el peso de generaciones, y aún así, no se encorvaba, se alzaba más alto. Las cámaras lo enfocaban sin desviarse. Ya no quedaban susurros. Lo que comenzó como una reunión diplomática más, se transformó en otra cosa. El ambiente dejó de ser formal para cargarse de verdad, de tensión, de una energía palpitante. Entonces, Traoré dio un pequeño paso adelante. No en dirección a Trump, sino hacia el corazón de la sala. El espacio se abrió ante él como un escenario preparado, y con todas las miradas clavadas en su figura, empezó a hablar. No gritaba. No buscaba confrontar. Pero su claridad era tan incisiva que impactaba más que cualquier exclamación. África no es caos. África no es corrupción. África es legado. África es fortaleza. La sala se mantuvo en silencio, pero ya no era el mismo silencio tenso de antes. Era esa quietud que nace cuando la gente comprende que está siendo testigo de algo que no puede ignorar. Traoré no consultó ninguna nota. No llevaba apuntes. Su voz se mantenía firme, sus frases eran exactas, como si no le hablara solo a quienes estaban presentes, sino a algo mucho más antiguo y vasto. Cuando sus antepasados fueron invadidos, no vivían en desorden.
Había civilizaciones, oro, conocimiento, reinos que comerciaban, sanaban, enseñaban y vivían en equilibrio. Lo que siguió no fue cooperación. Fue saqueo. Se detuvo un momento. Ustedes trazaron fronteras sin considerar lenguas, culturas ni historias. Esclavizaron a generaciones y, cuando logramos recuperar la soberanía, nos dejaron estructuras que nunca se construyeron para beneficiarnos. Eran trampas disfrazadas de sistemas. Algunas expresiones revelaron incomodidad. Otros se inclinaron hacia adelante, atentos. La verdad llegaba sin adornos. Arrancaba el barniz diplomático y dejaba al descubierto la arquitectura de una hipocresía profunda. Sí, enfrentamos dificultades, prosiguió Traoré. Pero permítanme preguntar por qué. Porque sus dispositivos funcionan gracias a nuestros minerales. Sus postres llevan nuestro cacao. Sus industrias y vehículos se mueven con nuestro petróleo. Volvió a hacer una pausa. La contradicción flotaba en el ambiente como una nube espesa. Y, a cambio, nuestros niños comen una sola vez al día, si acaso. Nuestros jóvenes, con títulos en mano, deambulan sin futuro. Nuestros hospitales están vacíos de medicinas mientras sus reservas rebosan de nuestra riqueza. Algunos dirigentes bajaron la mirada. Varios intercambiaron miradas tensas. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió. Nos llaman corruptos, dijo con lentitud. Pero ¿cómo nombran a las empresas occidentales que sobornan para robar nuestros recursos? ¿Cómo llaman a los paraísos fiscales donde se esfuman miles de millones africanos? ¿Y a los bancos que acogen el dinero sucio de nuestros tiranos, o al silencio que impera cuando estallan guerras por contratos firmados en sus salas de juntas? Incluso los periodistas, acostumbrados al desapego, escribían con más urgencia. Traoré no había alzado la voz ni una sola vez, pero las paredes parecían devolver el eco de verdades que llevaban décadas contenidas. No lanzaba acusaciones al azar. Colocaba un espejo frente a todos, uno que el mundo había evitado mirar durante mucho tiempo. Y aún así, hablaba sin odio. Solo con hechos. Hechos que no pedían compasión, sino justicia. Y más allá de esas paredes, en aldeas y metrópolis a lo largo del continente africano, millones escucharían estas palabras. Palabras pronunciadas no en secreto, sino en el epicentro mismo del poder global. Traoré dejó que el silencio hiciera su trabajo un poco más. Lo justo para que cada frase calara hondo en los huesos de quienes lo escuchaban. Entonces, con voz más suave y respiración controlada, dijo, permítanme contarles una historia. Una verdadera. Su tono cambió, no para dramatizar ni mendigar empatía, sino para acercar una realidad humana a un espacio que suele olvidar los rostros detrás de las políticas. En un pequeño poblado de Burkina Faso vive un niño llamado Malik. Tiene 12 años. Solo el nombre ya pesaba. No era un número. No era una estadística. Era un niño con rostro y familia. Cada amanecer, antes de que el sol despunte, Malik se despierta. No para ir al colegio. Toma un recipiente de plástico y camina 10 kilómetros descalzo. No para jugar. No para curiosear. Camina para traer agua a su madre y a sus hermanos pequeños. Traoré se detuvo. No para buscar impacto, sino porque el silencio era total. Nadie se movía. No había ruidos. Ni siquiera el clic de una cámara. En su trayecto, pasa por minas de oro. Montañas brillantes llenas de riqueza. Oro que abandona nuestra tierra y termina en sus vitrinas, en sus móviles, en sus cajas fuertes. Oro que Malik nunca llegará a tocar. Alguien en las primeras filas se secó los ojos. Trump seguía inmóvil, su rostro imposible de leer. Cuando el niño regresa, come apenas una porción, si hay algo. Luego, con la luz de una vela, si queda cera, estudia. Malik no sueña con Europa. No sueña con escapar. Sueña con ser ingeniero. No para irse, sino para levantar su tierra. Para construir pozos donde los niños ya no tengan que caminar como él. Para trazar caminos y levantar hospitales donde su comunidad pueda vivir con dignidad. Hubo un largo silencio. Entonces Traoré dijo, el sueño de ese niño no es una visa. No es un boleto de avión. Es justicia. Es dignidad. Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Algunos bajaron la mirada. Otros lo contemplaron y vieron algo más que un presidente. Vieron a un hombre que hablaba por cada niño como Malik. Incluso los reporteros más curtidos perdieron la compostura. Una periodista bajó la pluma. Otra se quitó las gafas, no para limpiarlas, sino para secarse los ojos. Y ahí seguía Traoré, erguido, sin vacilar. Sin levantar la voz, pero llenando el espacio con una fuerza que ningún discurso anterior había logrado. Se preguntan por qué estamos molestos, concluyó, pero la verdad es que no lo estamos. Estamos despiertos.
Malik no necesita compasión. Necesita poder. Necesita oportunidades. Necesita un mundo que no le arrebate su futuro antes siquiera de comenzar a vivirlo. Esa última línea no quedó solo flotando en el aire. Se instaló en el pecho de cada uno. No era solo sobre Malik. Era sobre millones. Era por cada niño que el mundo ignora hasta que crece sin nada más que ofrecer. Y allí, en una sala construida para apretones de manos y promesas vacías, Traoré devolvió una verdad que nadie podría olvidar. La historia de Malik no solo tocó fibras. Removió algo más profundo. Pero Traoré aún no había terminado. Había despertado la conciencia con dolor, ahora enfrentaría al poder con claridad. Giró para mirar directamente a los líderes del mundo. No como un gobernante en busca de ayuda, sino como un hombre que sostenía un espejo. Y lo que dijo a continuación hizo que incluso los más alejados se inclinaran hacia adelante. Hablan de corrupción, comenzó. Usan esa palabra como si nos perteneciera. Pero la fabricaron ustedes. Algunos se removieron en sus asientos. Otros se quedaron inmóviles. No nace en pueblos polvorientos. Se resguarda en sus bancos. Se redacta en sus contratos legales. Se esconde en los paraísos fiscales que ustedes crearon. Algunos asesores se miraron entre sí con inquietud, pero Traoré siguió, sereno, con la mirada firme. El dinero que se roba a África no permanece aquí. Está en sus ciudades, bajo sus luces, dentro de sus torres de cristal. La corrupción no se origina en Kinshasa. Comienza en Bruselas, en Washington, en Dubái. Sus palabras no resonaban como un eco vacío. Caían con peso. Señalan a nuestros líderes que aceptan sobornos, pero ¿quién se los ofrece? Empresas occidentales de petróleo, consorcios mineros, traficantes de armas. Nos critican por nuestra debilidad, pero fueron ustedes quienes forjaron las cadenas. Entonces levantó levemente la mano, como si apartara un telón. En este mismo instante, mientras hablo, niños en Burkina Faso escarban oro con las manos desnudas. Ese oro nunca financiará sus escuelas. Enriquecerá a hombres aquí en Ginebra. Un niño como Malik pasa por esas minas cada mañana, pero su padre murió en una de ellas. Enterrado vivo tras un derrumbe. Nadie lo reportó. Trabajaba para una compañía extranjera que abandonó el país sin siquiera dejar una disculpa. Su escuela no tiene techo. Sus sueños no tienen resguardo. Y aún así, se nos pide paciencia. Hizo una pausa, escaneando el salón como desafiando a alguien a contradecirlo. Ese niño no necesita compasión. Necesita poder. No una colecta. No una etiqueta en redes sociales. Necesita que el mundo deje de robar lo que nunca le perteneció. Comenta uno, si crees que Traoré dijo lo que todos temen admitir. Dicen que África ha fracasado. Pero ¿cómo puede crecer un árbol al que siempre le cortan las raíces? Cada vez que intentamos levantarnos, cambian las reglas. Cada vez que edificamos, nos modifican el terreno. Cada vez que soñamos, compran el suelo bajo nuestros pies. Un suspiro ahogado emergió de alguna parte del centro. Nadie rió. Nadie osó interrumpir. A África nunca se le permitió triunfar, afirmó Traoré, su voz más baja ahora, pero cargada de siglos en cada sílaba. Desde las banderas coloniales hasta los préstamos del FMI. Desde contratos amañados hasta voces silenciadas. Nos entregaron un sistema quebrado y nos culparon por las grietas. Se detuvo. El silencio reinó una vez más. Exigimos espacio para respirar, para crear, para elevarnos. No necesitaba gritar. Sus palabras ya resonaban más alto que cualquier himno entonado en esa cumbre. Esto ya no era solo un discurso. Era un ajuste de cuentas. El salón ya no era el mismo de una hora atrás. Algo había cambiado para siempre. Y entonces pronunció las palabras que sellarían ese instante. No pedimos permiso. África está lista para levantarse. Y yo, Ibrahim Traoré, me levantaré primero. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego se escuchó un solo aplauso. Después otro. Y de pronto, toda la sala estalló. Los presidentes de América Latina fueron los primeros en ponerse de pie, sus ojos reflejando algo más que respeto. Ministros de Asia se unieron, alzando sus manos en señal de reconocimiento. Incluso dentro de la delegación europea, algunos se levantaron lentamente, como comprendiendo que no habían presenciado un discurso más, sino un giro histórico. Unos aplaudían con cautela, otros con decisión, pero la ovación se extendió como una ola imparable. Nadie pudo detenerla. Las cámaras destellaban. Los periodistas escribían a toda prisa. Las redes sociales se encendían antes de que la cumbre siquiera concluyera.
En cuestión de minutos, la etiqueta almohadilla Traoré habla verdad era tendencia, primero en Nairobi, luego en Johannesburgo, después en Lagos. Antes de que él saliera del recinto, clips de su intervención ya circulaban por millones. Un video donde afirmaba que África jamás fue permitida a prosperar superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de una hora. El impacto fue sísmico. En universidades de todo el continente, los estudiantes se reunían en dormitorios y comedores para revivir el momento. Algunos lo observaban en silencio. Otros aplaudían. En Ghana, una clase de ciencia política interrumpió la lección para proyectar el discurso en una pizarra blanca. En Nigeria, un rapero lanzó un freestyle titulado Ponte de pie primero, utilizando la frase final de Traoré como estribillo central. En Kenia, una maestra imprimió el discurso completo y lo repartió como tarea de lectura. Esto, dijo a sus alumnos, es lo que significa tener valor. En Sagal, un artista urbano creó un mural durante la noche. Traoré erguido, rodeado de niños con libros y herramientas en las manos, no con armas. Sobre el cielo pintó las palabras, no esperamos, avanzamos. Más allá del continente, la reacción fue asombrosa. Medios internacionales reescribieron titulares. Traoré enfrenta a Trump y se gana el respeto del mundo, del uniforme militar al símbolo global, el líder de Burkina Faso enciende una revolución africana. Influencers, académicos y figuras públicas que hasta entonces habían evitado opinar sobre África, ahora compartían sus palabras, citaban fragmentos, analizaban su mensaje. Personas que nunca habían oído hablar de Burkina Faso comenzaron a buscarlo en mapas. Lo sorprendente no fue que Traoré hablara. Fue que su voz, por fin, fue escuchada. Y en su tierra, la respuesta fue electrizante. En Ouagadougou, miles salieron a las calles. Algunos ondeaban banderas, otros mostraban sus teléfonos reproduciendo el discurso una y otra vez. Aparecieron murales de la noche a la mañana. Camisetas con el rostro de Traoré y la frase Traoré dice la verdad se agotaron en horas. Niños representaban fragmentos del discurso en las asambleas escolares. Las radios locales emitían fragmentos entre canciones. Los ancianos pronunciaban su nombre con orgullo. Los jóvenes lo cargaban como una llama. No habló solo por él, dijo una oyente durante una transmisión en vivo. Habló por Malik, por mi hijo, por todos nosotros. Pero el movimiento no terminó con la ovación. Una semana después, Traoré anunció una nueva estrategia, África primero. Los objetivos eran claros y decididos. Retener los recursos africanos bajo control africano. Romper con contratos abusivos firmados con corporaciones extranjeras. Aplicar verdaderas reformas anticorrupción, incluso dentro de su propio gabinete. Se propuso crear becas educativas, fondos para emprendimientos y programas para empoderar a la juventud. Investigar cuentas offshore ilegales y repatriar el dinero robado. De pronto, otros gobiernos comenzaron a mirar con atención. Ghana, Etiopía, Tanzania, incluso la poderosa Nigeria enviaron delegaciones a Burkina Faso. No venían a ofrecer ayuda. Venían a sumarse. No somos pobres, afirmó un presidente en una cumbre regional. Somos naciones ricas con futuros saqueados. Es momento de recuperarlos. Y en el corazón de todo estaba Traoré. Antes criticado como un populista más, ahora muchos lo veían como un visionario. Y para otros, era aún más, un símbolo viviente. Es el león africano, escribió una joven en Dakar. No porque ruge, sino porque protege. En todo el continente, artistas, maestros, obreros y niños hicieron suyo ese emblema. Traoré no era perfecto. Pero estaba presente. Se presentó en una sala donde nadie esperaba que hablara, y habló de un modo que nadie pudo ignorar. Trump se negó a emitir más declaraciones. Pero para entonces, ya no importaba. El centro del escenario había cambiado. El foco se había desplazado. África no estaba pidiendo ser rescatada. Estaba en pie. Estaba creando. Y ahora, por fin, estaba siendo escuchada. Pero Traoré no se detuvo tras el aplauso. En cuanto descendió de la tarima en Ginebra, sus siguientes pasos ya estaban trazados. El discurso había hecho historia, sí. Pero cuando se apagaron las cámaras y los titulares se fueron desvaneciendo, él regresó al polvo, a los escritorios, a las estructuras rotas que seguían de pie en su país. Ahí fue donde comenzó el verdadero liderazgo. La iniciativa África Primero pasó de palabras a hechos. Traoré impulsó nuevas leyes mineras que favorecían la propiedad local. Firmó decretos anticorrupción que no excluían ni siquiera a sus aliados más cercanos. Lanzó programas nacionales para la juventud, financiando startups, formando ingenieros y expandiendo becas para jóvenes como Malik, aquellos que soñaban a la luz de una vela. Pero el alcance no fue solo interno. Provocó réplicas en todo el continente.
Desde Ghana hasta Etiopía, desde Senegal hasta Nigeria, varios gobiernos comenzaron a revisar sus contratos. Líderes que antes susurraban su frustración por la dependencia extranjera ahora hablaban abiertamente, citando a Traoré. Y lo más importante, empezaron a actuar. Lo que hizo la diferencia esta vez no fue solo la política. Fue la convicción. La certeza de que África no debía copiar a nadie. Que no necesitaba autorización para recuperar lo que siempre le perteneció. Aún así, Traoré nunca se presentó como la solución definitiva. Era el inicio de una pregunta. Una que la juventud tendría que responder. En sus discursos y entrevistas, repetía, no puedo arreglar África. Ningún líder solo puede. Pero puedo encender la antorcha y entregársela a ustedes. Y la tomaron. En ciudades, aldeas, escuelas y mercados, la gente dejó de esperar. Comenzaron a crear. A organizarse. A cuestionar. A construir. El continente no se transformó de la noche a la mañana. Pero despertó. El mundo observaba, sin saber si debía aplaudir o prepararse, porque algo esencial había cambiado. África ya no pedía. Se estaba levantando. Y esta vez no avanzaba en silencio, ni con ruido vacío, ni con rabia, sino con dirección, con lucidez y con la mirada fija en el horizonte. África ya no espera ser reconocida. Se ha puesto de pie, y esta vez no dará un solo paso atrás. Suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca las historias verdaderas de Traoré y el despertar de una África que ya no duerme. Cada vez que él habla, el mundo guarda silencio y escucha. Nos vemos en la próxima historia, donde la verdad siempre encuentra su forma de salir a la luz. África primero. Una meta. Una acción. El programa comienza. El equipo está en marcha. África despierta. África lidera. No más permiso. No más espera. No más silencio. Traoré no fue el final. Fue el inicio.